Ahí hay otro, ahí hay otro. Mamá, ya, va, tranquilízate. Quieto, tú estás respirando, ahí hay otro que no respira. El terremoto del que estamos hablando puede ocurrir en los próximos 5 a 10 años. Tenemos que apurarnos para prepararnos. De otra manera, puede causar numerosas muertes y gran destrucción en Lima. El apóstol San Pablo, gran predicador del cristianismo, decía que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se puede ver. Eso quiere decir que el verdadero creyente debería creer sin necesidad de ver y esperar sin el auxilio de íconos que refuercen su convicción. Pero humanos somos y de vez en cuando requerimos la presencia de un objeto o tal vez de una imagen para fortalecer nuestra fe. En el Perú, el ícono que inspira la mayor devoción entre los fieles es la imagen de un Cristo crucificado, una pintura sencilla que no tiene grandes méritos artísticos, pero que en cientos de años de historia ha ganado tantos fieles que ha llegado a convertirse en la manifestación religiosa católica más numerosa del mundo. Alrededor de las andas de esta procesión se juntan todos los grupos sociales, todas las razas, todas las edades, con una fe inquebrantable y unánime que tienen sus raíces en siglos de historia. Dicen que este Cristo lo pintó por primera vez un esclavo africano en una sencilla pared de adobe del barrio de Pachacamilla, en las afueras de Lima, allá por el año 1651. Lo único que quería era mostrar su devoción, pero dos cosas ocurrieron que transformaron la imagen en un objeto de culto. Primero, en el terrible terremoto del año 1653 se cayeron casi todos los templos y casas de Lima, incluyendo las del barrio de Pachacamilla. Pero la humilde pared de adobe pintada con el Cristo quedó milagrosamente intacta sin un solo resquebrajamiento. Luego, los enfermos de Pachacamilla notaron que si llevaban ante la imagen a sus enfermos, las dolencias desaparecerían como por encanto. Allí lo bautizaron como milagroso y el fervor comenzó a crecer hasta alcanzar una dimensión insospechada. Un siglo más tarde, en 1715, las más altas autoridades civiles y religiosas de Lima le dieron un título extraordinario: Señor de los Milagros y patrón jurado de la ciudad de los reyes contra los temblores que azotan la tierra. El nombre de Señor de los Milagros ya se lo había ganado con incontables curaciones extraordinarias, pero lo que llama la atención es la segunda parte del título: patrón jurado de Lima contra los temblores que azotan la tierra.
¿De dónde salió esa cualidad? ¿Por qué se le atribuye poderes para apaciguar los terremotos? ¿Será solamente porque el muro de adobe donde tuvo su origen no se cayó en el primer temblor? Al parecer, la imagen esconde algún secreto que sus fieles seguidores desconocen. Cristo crucificado, que ahora se adora como el Señor de los Milagros, Él no nació tampoco como una advocación hecha para los terremotos, o sea, su culto se hace a partir, digamos, de haber sido pintado en una pared para, digamos, los afrodescendientes que se encontraban ahí o los esclavos negros que se encontraban por ahí, hacer, digamos, su respectiva adoración y culto cristianizado. Adquiere el atributo telúrico posteriormente con un terremoto en donde milagrosamente pues, la pared en la que había sido pintado se mantiene en pie cuando todo alrededor prácticamente había sido destruido, ¿no? En el año 1992, la historiadora María Rostorowski publicó un interesante libro titulado Pachacámac y el Señor de los Milagros, que de inmediato generó un debate entre los investigadores. El libro sostiene la tesis de que el Señor de los Milagros tiene sus orígenes en el antiguo dios Pachacámac, que fue una importantísima divinidad en el Perú prehispánico. Pachacámac, cuyo templo está ubicado en Lurín, al sur de Lima, era un dios tan poderoso que con un solo movimiento de su cuerpo podía hacer temblar la tierra. Su imagen, dotada de dos caras que miran, una al pasado y otra al futuro, estaba tallada en un tronco de lúcumo, colocado en el centro del templo donde los sacerdotes que no podían mirarla directamente oficiaban los ritos en su honor. Ahí se hacían peregrinaciones, se hacían rituales, se hacía, por ejemplo, penitencias, ayunos, para poder llegar al sitio sagrado. Y solo cuando ya habían cumplido con ciertos protocolos es que los sacerdotes los atendían y hablaban obviamente de parte de Dios. Cuentan los cronistas que en la antigüedad multitudes de peregrinos visitaban el santuario, que era también un acertado oráculo, capaz de predecir el futuro y los temblores de la tierra. El culto a Pachacámac fue el centro de toda la religión de la costa peruana antes de la llegada de los españoles. Incluso los incas respetaron profundamente esa divinidad. Prueba de ello es que cuando conquistaron estos territorios, levantaron un templo al dios Sol, unos metros más arriba, pero permitieron que continúe el culto a Pachacámac. El cronista Miguel de Estete cuenta que en el año 1533, los primeros conquistadores, dirigidos por Hernando Pizarro, llegaron al valle de Lurín con la intención de saquear los tesoros del templo de Pachacámac y quedaron asombrados por el terror que le tenían los indígenas. Llegamos alrededor de las 10 de la mañana. El pueblo olía espantoso. El ídolo estaba en una casa bien pintada, en una sala muy oscura, hedionda y muy cerrada. Tienen un palo muy sucio, ya que él dicen que es un dios. Hernando Pizarro ordenó destruir de inmediato la imagen del señor Pachacámac, al que declararon un ídolo pagano. Entonces, los sacerdotes y peregrinos indígenas vieron con gran espanto cómo un soldado español destrozaba la imagen con un golpe de espada. Esperaba que en ese momento se produzca un terrible terremoto, pero nada sucedió, y ese fue el comienzo del ocaso del temible señor. Pero, ¿cómo fue que el poderoso señor Pachacámac, que debía haberse extinguido en la oscuridad de los tiempos, terminó renaciendo junto al Cristo de los católicos? Y ya producida la conquista, el santuario, como todo el territorio conquistado, va a ser repartido, ¿no? Y va a ser encomienda de algunos conquistadores importantes. ¿Qué va a pasar? Se va a producir un encuentro cultural triple entonces, entre los españoles y su religión, que en este caso es la que va a imponerse, los indígenas, que tienen sus propias religiones milenarias, y los africanos, que llegan también con su propia cultura, sus propias creencias, de las que sabemos muy poco en realidad. María Rostorowski
Afirma que muchos años después de la destrucción del ídolo, los indios del Valle del Lurín fueron traídos a Lima y ubicados en un barrio periférico que se llamó Pachacamilla. Allí convivieron obedientemente con los esclavos negros que ya estaban adoctrinados en la religión católica. Sin embargo, los indios aún mantenían fuertemente arraigada su creencia en Pachacámac, pero se cuidaban de hacer ninguna manifestación religiosa que pudiera despertar la ira de los extirpadores de idolatrías. Negros cristianizados conviviendo con indios adoradores de Pachacámac. Allí fue donde, según la historiadora, se produjo el sincretismo religioso. Parece ser que ahí es que se fortalece un cristianismo nuevo, distinto, en torno a una imagen pintada en una pared, ¿no?, que hoy conocemos como Señor de los Milagros o antes el Cristo de las Maravillas. Rostorowski explica que los nativos vieron en el dios cristiano el mismo poder que tenía su antiguo dios y le atribuyeron la misma cualidad de controlar los temblores de la tierra. Los esclavos cristianos recogieron esa misma creencia y la difundieron a todo el que quiso escucharla. Con el paso del tiempo, el Señor de los Milagros terminaría convirtiéndose en el patrón jurado de Lima y protector contra los temblores que azotan la tierra. Y es el mismo que hoy sacan en procesión cuando algún terremoto llena de temor el corazón de los peruanos. ¿Puede haber coincidencias? Sí. Puede haber, digamos, un posible nexo, pero es hipotético, ¿no? Pachacámac, más que telúrico, es un dios creador y ordenador del universo, ¿no? Y dentro de lo que significan esas potestades, los terremotos o temblores precisamente son elementos a los que se escapan, por decirlo así, del orden natural y que solamente Dios puede controlar. Octubre fue el mes en que se produjo el terremoto más devastador de nuestra historia. 9 grados de intensidad que arrasaron con toda la Lima colonial. Y octubre es el mes del Señor de los Milagros. ¿Será solo una coincidencia? ¿Existe una conexión entre el antiguo ídolo de los Ixmac que castigaba a los indios haciendo temblar la tierra con este Señor crucificado? ¿Quién sabe que sí? El sincretismo religioso se dio en todos los pueblos y civilizaciones del mundo, desde Egipto hasta Grecia y Roma. ¿Quién sabe si el misterio que descansa bajo las eternas arenas de Pachacámac es el mismo que se renueva cada octubre en las calles de nuestra ciudad?